Vamos a dar inicio entonces al curso de redes de computadoras con esta lección introductoria. El enfoque del curso. El curso tiene dos enfoques. Uno para comprender los fundamentos y principales teorías de las redes de computadoras. Y el segundo enfoque para entender cómo funciona la red de redes Internet. Este es un enfoque práctico del verbo. Esto quiere decir que el curso lo vamos a abordar desde estas dos maneras. Una, conociendo los fundamentos, teorías, técnicas, métodos y todo aquello que forma parte del cuerpo de conocimientos de las redes de computadoras. Y otro, utilizando herramientas que nos permitan entender y aplicar el funcionamiento de una red de computadoras, y aquí nos apuntamos la internet como referencia principal. Entonces, las redes las trabajamos desde dos puntos de vista, ¿verdad? El primer punto de vista es el del usuario. El usuario ve una red de la manera muy distinta en como nosotros la vemos. El usuario ve una red a partir de lo que se le provee a través de un proveedor de servicios de internet. El usuario sabe que puede hacer uso de servicios como el caso de Google, puede navegar, puede usar correo electrónico, ¿sí? El internauta en general se beneficia de las redes de computadoras y en este caso pues de la red de redes, internet. Nosotros pues vamos a empezar a manejar algunos términos de la red, de esta nube que nosotros conocemos como la red con mayúscula, ¿sí? Y entre algunos de estos términos pues aparece la terminología cliente-servidor. Más adelante pues vamos a retomar este punto, ¿verdad? Lo que para la red es un juego, un set de clientes, servidores prestando un servicio. Aprovechamos a hablar acá del génesis de las redes de computadoras y, por qué no, también del internet. Obviamente hoy no podemos disasociar las redes de computadoras de la red de redes, internet, pero no siempre fue así. En las primeras redes, ¿sí? Las primeras redes, y tengo aquí una imagen de lo que significaron las primeras redes. Esto también fue antes de la computadora personal, antes de la PC, antes de ese potencial que tenemos ahora con las PCs y las laptops, obviamente, computadoras con potencial, ¿verdad? No siempre fue así, ¿verdad? En las primeras redes trataban de computadoras, enormes computadoras llamadas mainframes. Aquí tenemos en la imagen una referencia a uno de esos mainframes bastante célebres, el IBM S360. Era un gran computador, enorme computador, llenaba una sala. Y las computadoras que se conectaban, o terminales, entonces no se llamaban computadoras, se llamaban terminales, pues se conectaban a través de una interfaz específica, ¿sí? Y unos medios específicos que permitían cablear esas terminales hacia el mainframe. Pero estas terminales, tal como lo dice ahí, eran terminales tontas. Eso quiere decir que no había capacidad de procesamiento en ellas, ¿sí? Eran solo terminales de entrada y salida. Algunas características de estos sistemas, los primeros sistemas en redes o en red, era que eran centralizados. Eso es claro ahí que el mainframe es todo el cerebro, que procesa todo lo que piden las terminales. Esto fue así durante varias décadas. De hecho, desde los 50 a la década de los 70 tenemos la era de los mainframes.
y como ya lo había dicho, consistía de una enorme infraestructura y obviamente un enorme costo. Algo de lo que nos dejó esta antesala de las redes de computadoras fue la introducción del time sharing o tiempo compartido. Esto fue realmente una gran ventaja en su momento y lo sigue siendo hasta el día de hoy. El time sharing se volvió una base para las computadoras de hoy en día. Básicamente tiempo compartido, ¿verdad? O sea, cada terminal tenía que utilizar una rodaja de tiempo, un slice de tiempo para poder tener la atención del mainframe y así pues el mainframe podía atenderlas a todas. Bueno, esto es exactamente lo mismo ahora, solo que dentro de una computadora personal, dentro de una PC, el procesador gestiona el time sharing. Bueno, el sistema operativo, ahora tenemos sistemas operativos sofisticados. Solo las grandes corporaciones podrían darse el lujo de tener estas redes de mainframes o con mainframes, ¿sí? Esto debido a su costo. Claro, entonces esto empezó a dar la pauta, el inicio a lo que conocemos ahora como el génesis de la Internet. Todos estos grandes computadoras se fueron moviendo y se fueron aplicando en términos experimentales, buscando otras maneras de facilitar la conectividad y potenciar la conectividad y darle autonomía, cosa que no era posible con esos grandes mastodontes, esos mainframes. La era de los mainframes fue una consecuencia de las primeras computadoras. Las primeras computadoras como la ENIAC y la UNIVAC, pues obviamente encontraron su nicho de mercado ahí en las corporaciones como en los negocios en forma de mainframes, ¿verdad? Entonces no podía seguir esto así, entonces parte de la experimentación fue precisamente uno de los proyectos, el primer proyecto, el que es el albor de el antecesor, padre de la Internet, digamos, o el abuelo de Internet, si quieren llamarle así, ¿sí? La ARPANET, alrededor de la década de los 70, este trabajo estuvo auspiciado, esta investigación, experimentación estuvo auspiciada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el DARPA, ¿sí? Consistía de una red experimental de conmutación de paquetes. Esto en contraposición con las redes de conmutación de circuitos que son operadas por las compañías telefónicas. Como ya le había dicho, la comunidad de defensa formaba parte del auspicio de este gran proyecto del ARPA, ARPANET, y también obviamente la academia estaba involucrada, la Universidad de Los Ángeles, UCLA, Stanford, entre otros. El correo electrónico fue uno de los primeros servicios experimentales en esta red, en la ARPANET, alrededor del año 1972. Pero la ARPANET fue desmantelada, ¿verdad? La ARPANET no fue una red experimental. No progresó a lo que hoy conocemos como Internet. Lo que progresó a lo que hoy conocemos como Internet fue la capacidad que varios centros de investigación tuvieron para hacerse de computadoras, supercomputadoras, que entonces pues ya se venían reduciendo en tamaño y en costo también, y la capacidad de interconectarlas, o sea, el cableado, ¿verdad? El cableado, la clave estuvo en el cableado. El cableado se empezó a instalar en Estados Unidos, entre estos centros de investigación científico-académica, en donde se empezaron a llevar pruebas de enlaces, nació el proyecto de la National Science Foundation, NSF, conocido como el CSNet, ¿sí? Y esto es reconocido hoy día como la apertura formal de la Internet en sus albores, el nacimiento, ¿verdad? Inicialmente en Norteamérica, de costa a costa, pero
siguiéndole pues los transatlánticos, ¿verdad? Las conexiones hacia Europa, ¿sí? Las instalaciones de cableado y también comunicaciones eh, satelitales con los centros de Europa, particularmente el CERN. Pero el parteaguas del Internet estuvo con la adopción del conjunto de estándares conocido como la pila de protocolos TCP/IP alrededor de 1982. Si queremos datar una fecha de nacimiento del Internet, tendríamos que partir de ahí, de la adopción del TCP/IP como un set de estándares para que todos hablaran el mismo lenguaje. Los centros académicos de investigación de Norteamérica y los de Europa. Además de la aparición de lo que hizo que el Internet en sus albores pues despegara, el World Wide Web o la World Wide Web, ¿sí? Alrededor de esto fue a finales ya de la década de los 80, formalmente se reconoce la aparición y puesta en escena de la World Wide Web alrededor del 1991. Obviamente gracias a su creador, Tim Berners-Lee. Hoy día pues la internet, esto fue solo un pequeño así resumen de la génesis del internet, pasando por la ARPANET, llegando, atravesando otras redes, NSFNet particularmente, y pues la unión de esas redes y otras experimentales de otros centros académicos, pues se facilitó lo que conocemos como el Internet Working, que al final quedó solo como Internet, ¿sí? La palabra pues solo es un shortcut del trabajo de redes o el Internet Working. Pero hoy día pues la Internet moderna nosotros la entendemos ya desde sus aspectos o características que son muy peculiares, ¿verdad? Sabemos que es una interconexión de redes que son tanto del sector público como del sector privado. Entonces, cuando hablábamos del nacimiento de la Internet, el TCP/IP y la World Wide Web, pues no era de acceso al público, era solo para acceso a estas redes experimentales, a estos centros de experimentación, investigación científica, académica, ¿verdad? Y no había todavía una autoridad libre que pudiera, o independiente, todo esto era auspiciado por el gobierno de Estados Unidos, que permitiera liberar esto al público. Fue liberado eventualmente al público, ¿verdad? Y ahora pues existen varias organizaciones a cargo, que son organizaciones que ya no están ligadas con el gobierno de Estados Unidos, que son las responsables del manejo del Internet, manejo de estándares, funcionamiento y etcétera. Para inicios del 2020, más o menos en marzo, tenemos 4.5 billones de usuarios, con un crecimiento promedio que viene desde el año 2000 al 2016 del 800%. De nuevo, vuelvo a repetirlo, ya no es auspiciado por el gobierno de Estados Unidos, así que la Internet no es propiedad de nadie. La Internet Society y la World Wide Web Consortium, entre otros, que gestionan, administran, ayudan en el auspicio de la Internet, sus estándares, el desarrollo de sus estándares, entre otras cosas, pues no son dueños de la red como tal, ¿sí? Es un trabajo no lucrativo el que realiza, ¿verdad? Entonces no es propiedad de nadie y se comporta como un ecosistema. El estándar que se utiliza para Internet es precisamente el que mencioné, la pila de protocolos TCP/IP, es un estándar de facto. ¿Por qué le llamamos un estándar de facto? Existen los dos tipos de estándares, los estándares de facto y los estándares por derecho. Estándares de facto son los estándares por hecho y los estándares por derecho son los que obviamente siguen un procedimiento de constituir un cuerpo de conocimientos, inicialmente teorías
y luego pues verificar esas teorías, aplicarlas, verificarlas que son aplicables, y entonces tenemos estándares por derecho. No, la pila de protocolos TCP/IP, el estándar de Internet, no es un estándar de jure o por derecho, es un estándar de facto. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se dieron las pruebas, las experimentaciones, se llevaron a la práctica protocolos, se vio que funcionaban y luego pues se adoptaron como estándares y luego se formalizaron, ¿sí? Entonces por eso son estándares de facto. Algunas estadísticas aquí interesantes sobre Internet, aunque ya lo habíamos mencionado, usuarios de Internet en el mundo a marzo del 2020. Vemos que Asia va a la cabeza en usuarios, 2.300 millones de usuarios. Aquí estamos hablando de millones de usuarios. Europa 727, por ahí está emergiendo América Latina y el Caribe con 453 millones, muy cerquita del número del dato poblacional demográfico de lo que es América Latina y el Caribe, o sea, casi que un usuario por habitante de la región. Norteamérica, 327 millones. Obviamente aquí echamos en cuenta Canadá, Estados Unidos y creo que también México. O no, México debería estar en la región latina. El Medio Oeste, Oceanía y Australia. Bueno, están los datos de usos del Internet, usuarios del Internet. También tenemos otro dato, otra estadística aquí muy interesante, la estadística de penetración de Internet en el mundo hasta marzo del 2020. De manera interesante se sigue manteniendo a la cabeza Norteamérica. Y usted se preguntará por qué Norteamérica tiene el 94.6% de penetración. ¿Qué es eso de penetración de Internet? Bueno, no es más ni menos que la capacidad que tiene un país para llevarle Internet hasta el lugar más recóndito en donde se encuentre su población, cosa que no sucede, por ejemplo, aquí en Guatemala. Vemos ahí la estadística para Latinoamérica y el Caribe, pues no está tan mal, 70.5%. Europa, pues ya le está pisando los talones a Norteamérica, con un 87.2% de penetración de Internet. ¿Qué quiere decir esto en forma resumida? Que el Internet está llegando a todos lados, tanto en Norteamérica como en Europa. Entonces allá ya es factible hablar de una vida en línea. Y bueno, después de hablar un poquito del Internet, su génesis, historia, aterrizamos entonces a una definición. Entonces, ¿qué es una red de computadoras? Presentado lo anterior, ¿verdad? Presentada ese aspecto histórico de la red de computadoras. Tratemos de encontrar una definición. Pues la definición que tenemos es la siguiente, ¿no? Una red de computadoras es una interconexión de computadoras autónomas que intercambian información y cuyo propósito es compartir recursos y las comunicaciones. Bueno, está resaltado ahí varias cosas, ¿verdad? Interconectividad, por un lado, es muy importante, la capacidad que tienen para conectarse las computadoras, ¿sí? Por sí solas, sin necesidad de nadie, de ningún dispositivo adicional, o de nadie más. Computadoras autónomas, también está resaltado, o sea, recordemos lo de las terminales tontas, ¿verdad? Terminales tontas no eran computadoras, entre comillas, autónomas, ¿verdad? Dependían del mainframe. Principalmente lo que se busca es el intercambio de información, pero esto consigue básicamente dos propósitos: uno, comunicarnos, y otro, que se compartan recursos. Bueno, hoy día pues lo de computadoras es relativo, ¿verdad? ¿Cuántas computadoras podemos identificar? Pensémoslo un segundo, ¿verdad? Pues encontramos computadoras por todos lados, ¿verdad? La ubicuidad hoy día es una realidad, ¿verdad? Hay computadoras por todos lados, a nuestro alrededor, en nuestro cuerpo, ¿verdad?
tenemos los teléfonos, tenemos los smartwatches, tenemos lavadoras con computadoras incorporadas, tenemos carros con computadoras incorporadas. Y hoy ya no hablamos solo de carro con una computadora con sensores y efectores, no, hoy hablamos de carros con computadoras con toda la capacidad de una computadora que cumple múltiples propósitos. Entonces ya no solo nos referimos a la PC, ¿verdad? A la computadora, sino que hay una diversificación ya con las computadoras hoy día. ¿Cuántos recursos podemos identificar? El propósito de las redes es compartir recursos. ¿Qué clase de recursos? Bueno, que compartimos pues esos recursos, ¿verdad? Compartimos recursos en forma de datos, información y conocimiento. ¿Sí? Así, pero en concreto eso podemos hablar de páginas web, ¿sí? Y se comparte datos, información y conocimiento. Podemos hablar de archivos, se comparte información, ¿sí? Se reparte el conocimiento con los archivos también, correo electrónico, bases de datos, etc. ¿Sí? Entonces esos son los recursos que se pueden compartir en una red de computador, algunos de los recursos. Podemos hablar también de juegos, ¿verdad? Podemos compartir juegos en línea. Esa es una capacidad, una consecuencia de la de las redes de computadoras modernas. Entonces se necesita, como vemos, para compartir esto, se necesita de alguien que comparta. A este alguien le vamos a llamar el servidor, ¿verdad? El que sirve, el que comparte páginas, el que sirve páginas, el que sirve mensajes, el que sirve correo, el que sirve los juegos, el que sirve archivos, sirve base de datos, etc. Le vamos a llamar servidor. Y al que recibe esos recursos le vamos a llamar cliente. Entonces vamos a hablar de un modelo en las redes de computadoras que va a ser un modelo perenne aquí y mientras no salga algo diferente o cambie el paradigma, seguirá siendo, es el paradigma de la red de redes, el modelo cliente-servidor. Entonces así la red de redes y las redes en general implantan en su núcleo un modelo cliente-servidor para que funcione. Es decir, entonces, que si tenemos un servidor de páginas, ¿verdad? Tenemos un cliente que solicita esas páginas. ¿Sí? Podemos ver ahí el sentido de la flecha, ¿verdad? Cliente que solicita páginas y un servidor que entrega páginas o responde con las páginas que le están siendo solicitadas. ¿Sí? Bueno, esto pues es el núcleo del funcionamiento de las redes de computadoras. En los modelos de servicio que vamos a ver mucho más adelante, pues vamos a reconocer este patrón. ¿Sí? Ya para ir terminando, pues recogemos parte de lo que hemos estado desarrollando, ¿sí? Y lo unimos todas las piezas. Hablé de las computadoras, hablé de los mainframes, bueno, hablamos más hoy día de servidores, ¿verdad? Hablamos de laptops, hablamos también de impresoras, hablamos de recursos, ¿verdad? Recursos, ¿sí? De información. Entonces, obviamente, todos estos nodos que podemos ver en la imagen, esto es una infraestructura de redes, ¿sí? Esta es la infraestructura de redes y esta la podemos ver de distintas formas. Una infraestructura de redes de área local, una infraestructura de redes de área amplia, ¿sí? De hecho, cada una cumple dentro de lo que ven ustedes aquí, está reflejada en cada uno de estos aspectos. ¿Va? Una red de área amplia está reconocida como una subred de comunicación que une nodos y enlaces de comunicación. Mientras que una red de área
local o LAN, pues obviamente se centra en redes con una característica que es la característica de difusión, redes donde hay difusión, ¿sí? Todos comparten un recurso, un medio, comparten recursos ahí en ese medio, todos tienen la capacidad de escuchar a todos y por ende pues ahí tenemos el ámbito adecuado para las organizaciones o también, ¿por qué no?, para nuestras casas a nivel residencial, ¿verdad? Tenemos una red en nuestro hogar, ¿verdad?, donde nos conectamos ya sea con una laptop o un teléfono a través de un medio, en este caso inalámbrico, un Wi-Fi, que a su vez pues encuentra una forma de salir o de acoplarse a una red de área amplia, en este caso la nubecita, para nuestro entendido, internet, ¿verdad? Entonces, estos así en términos muy básicos, una infraestructura completa de redes, ¿sí? Nosotros vamos a conocer los aspectos internos de esta infraestructura o de las infraestructuras de las redes, porque no solo es una única infraestructura, ¿verdad? O sea, aquí hablaba yo que tenemos la subred de comunicación, esta es una infraestructura de red de área amplia o red WAN. Y aquí, pues, aunque no lo veamos, aquí en estos host finales, ¿sí?, en estas terminales, pues hay también una infraestructura, solo que es una infraestructura de red de área local, como ya lo había marcado, o Local Area Network, LAN. Entonces, el propósito es que nosotros conozcamos a detalle los aspectos técnicos, primero conceptuales, que es por donde estamos comenzando, y pues también los aspectos técnicos de la implementación de las redes. Bueno, con esto terminamos y gracias por la atención.